Una serie de reformas para actualizarse y para modernizarse. Evidentemente se vive mejor aquí que en gran parte del mundo, ¿no? Pero sí que es cierto que tenemos una serie de cuestiones que hay que ir resolviendo cuanto antes porque se llevan demasiados años, digamos, sin hacerles frente, ¿no? Y, mientras tanto, los partidos políticos están a sus cosas, a sus intereses y no resuelven estos temas que creo que son urgentes y necesarios. Por lo tanto, bueno, estas propuestas no son la Biblia, son mis ideas y conforman una serie de reformas políticas, institucionales, constitucionales, incluso de compromiso y de comportamiento político. Yo creo que lo más importante en un país es que las instituciones funcionen bien, es decir, que las instituciones funcionen para aquello para lo que se crearon. Yo creo que esa es la mejor medida de regeneración democrática, ¿no? Que las instituciones cumplan su papel. Y a día de hoy en España muchas de las instituciones no cumplen su papel, empezando por el Congreso de los Diputados, que no cumple el papel de deliberación o de formulación de leyes. O no se hacen bien las leyes o las que se hacen no son necesarias o incluso son perjudiciales para el conjunto de los ciudadanos. Por lo tanto, que las instituciones funcionen bien, que el Poder Judicial sea independiente, que sea independiente el Poder Ejecutivo del Poder Legislativo. Ahora mismo no sabemos exactamente si quien interviene en una rueda de prensa es el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados o el portavoz del Gobierno de España. A veces no nos damos cuenta, ¿no? Pero estas cosas son importantes. Una cosa es el Gobierno, otra cosa es el Parlamento y otra cosa es el Poder Judicial. Y muchas veces estos temas se mezclan. La separación de poderes, en definitiva, es algo muy importante y en España a día de hoy no hay separación de poderes, en mi opinión. Y que las instituciones funcionen bien no es simplemente una frase así pomposa, bien dicha y que suena bien, sino que las instituciones funcionen bien, eso lo que provoca es que haya mayor progreso económico y más calidad democrática. En primer lugar, mi propuesta inicial, por así decirlo, sería defender la unidad de España, algo que sería normal en cualquier país del mundo y que en España, que parece que cuando uno lo plantea pasa directamente a formar parte de los grupos de extrema derecha o de los fascistas, al menos en opinión de una parte de la ciudadanía. Yo creo que esta es la base, es decir, mantener el país que tenemos, mantener unido el país que tenemos, mantener los derechos de los ciudadanos, proteger la libertad, favorecer la igualdad y procurar el bienestar de los ciudadanos. Para eso existe el Estado, para eso existe España. Ese es su objetivo. Sin Estado no hay estado del bienestar, sin ir más lejos, ¿no? Por lo tanto, puesto que tenemos un país, creo que la primera idea sería defenderlo y también con el objetivo de ofrecer los mejores servicios públicos al conjunto de los ciudadanos. Ahí planteo una serie de medidas. Introducir en el Código Penal tipos penales que defiendan al Estado de ataques producidos desde el interior por los propios poderes públicos con la intención de destruir el orden democrático y la unidad del Estado. Recientemente ha ocurrido en Cataluña. No es ninguna broma. Se salvó la situación como se salvó, pero España corre riesgo de que en un futuro pueda volver a plantearse una situación como esta y a día de hoy el Estado no tiene instrumentos para defenderse. Planteo también recuperar el delito de sedición y el delito de convocatoria ilegal de referéndum y a la vez, para mantener la unidad del país, para mantener la unidad del Estado y la igualdad, que el Gobierno también procure atender a todo el territorio en su conjunto a través de las diferentes políticas públicas. No planteo la ilegalización de partidos independentistas. Hay quien lo plantea para defender la unidad del país. Vamos a ilegalizar a los partidos independentistas que prefieren romperlo. Me parece que es una mala idea. Creo que hay que hacer un esfuerzo por argumentar y para tratar de convencer a la mayoría de la ciudadanía de que romper un Estado no es progresista, sino todo lo contrario. Y esa es la batalla política que queda pendiente. Segunda medida sería defender la libertad de elección lingüística, otra cosa que sería, en fin, fácilmente entendible en cualquier país del mundo y que en España no se cumple. En España
hay partes del país donde no se puede estudiar en español. Con lo cual, lo que se pretende, lo que planteo yo, es garantizar que se pueda estudiar en español en España e impedir la discriminación lingüística en las administraciones públicas, es decir, garantizar el acceso igualitario. Principios básicos. Las lenguas son para los ciudadanos. Las lenguas no tienen derechos. Las lenguas no tienen el derecho a provocar hablantes forzosos que las perpetúen. Vamos a hacer que la ciudadanía hable más euskera para que el euskera se mantenga. No, el ciudadano no está obligado a hablar una determinada lengua para que esa lengua se mantenga. Se mantendrá o no en el futuro en función de si es útil para la sociedad y si no, desaparecerá o hablarán aquellos ciudadanos que las necesiten o que quieran utilizarlas. Como decía Sabater, que ha intervenido hace un rato en esta misma mesa, las lenguas tienen básicamente dos enemigos, ¿no? Quienes pretenden imponerlas y quienes pretenden prohibirlas. Por lo tanto, las medidas legales serían aprobar una ley nacional para garantizar derechos e impedir discriminaciones, de tal forma que en cualquier parte de España, cualquier ciudadano no es que pueda hablar o aprender castellano o español, sino que pueda estudiar en español. Y, por lo tanto, la derogación o la corrección de todas las leyes discriminatorias, tanto nacionales, si las hubiera, o autonómicas, que las hay mucho. Planteó también la reforma de la ley electoral para garantizar la igualdad en el voto, que el voto de un ciudadano valga igual independientemente de la parte de España donde se emita. Aquí tampoco propongo la modificación de la ley electoral para perjudicar a un determinado partido político, a unos determinados partidos políticos o para perjudicar a los independentistas. Creo que históricamente la ley electoral lo que ha provocado ha sido el perjuicio de esa tercera fuerza política, ¿no?, que en determinadas circunscripciones electorales no conseguía los votos necesarios para conseguir diputado. Pero, en general, los beneficiados de la ley electoral han sido el PP y el PSOE. Y la culpa de que el PP y el PSOE pacten con partidos independentistas o partidos nacionalistas no es de la ley electoral, es de su propia voluntad política, porque así lo prefieran por las circunstancias políticas o por propio interés de partido. Y ya hubo una oportunidad en un momento determinado de que el PSOE pudiera formar gobierno con Ciudadanos y no se hizo. Por lo tanto, no es culpa de la ley electoral. Planteo, por lo tanto, la reforma de la ley electoral y las distintas leyes electorales autonómicas. Planteo la posibilidad de introducir las listas abiertas o las listas desbloqueadas. Planteo que no se pueda compatibilizar más de un cargo. Esto de que congresistas, de que diputados nacionales, autonómicos, sean también, además de diputados, sean alcaldes, etcétera, creo que esto no tiene ningún sentido. Por lo tanto, que sea incompatible compatibilizar más de un cargo público. La posibilidad también de plantear primarias obligatorias en los distintos partidos políticos. Digamos que estas son ya propuestas, en fin, ya más subjetivas, que quizás podrían plantearse, quizás no son del todo necesarias. Yo a veces tengo dudas en relación a estas propuestas. También la limitación de mandatos. No creo que sea necesario plantear por ley la limitación de mandatos, pero sí plantear la idea de que el objetivo de un cargo público, de un político, de un diputado nacional o autonómico, su objetivo no puede ser permanecer en el cargo. Digamos que quizás no haya que poner límites legales, pero por lo menos trasladar esa idea de que el objetivo no puede ser mantenerse en el cargo. Yo estuve 8 años en el Parlamento Vasco y vi mucho de eso. Vi que los partidos políticos y los diferentes diputados, digamos que su objetivo era poder mantenerse en el cargo en la siguiente legislatura. Y para eso lo que trataban de hacer era controlar su propio partido político. No era mejorar la sociedad, no era aprobar mejores leyes, había de todo, pero en general su objetivo era mantenerse en el cargo. Esto habría que cambiarlo, ¿no?, a través de una nueva cultura política. Y, de alguna forma, estudiar la posibilidad de que corruptos y terroristas queden fuera de las listas electorales. Recientemente hemos visto cómo Bildu introducía en sus listas a un buen número de terroristas, aunque la mejor forma de evitar esto pues, está en manos de los ciudadanos. Se trataría de que los ciudadanos no voten a partidos políticos que incluyan en sus listas a corruptos o a terroristas. También planteo despolitizar el Poder Judicial.
Objetivos: separación de poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, y la independencia del poder judicial. Es uno de los grandes problemas que tiene España. Desde Europa se le ha avisado en innumerables ocasiones de este problema, de que la justicia en España está politizada, está colonizada por los partidos políticos, se la reparten, especialmente el Consejo General del Poder Judicial. Habría que tratar de despolitizar, descolonizar el Poder Judicial para que sea auténticamente independiente, despolitizar el Tribunal Constitucional, despolitizar la Fiscalía General del Estado. No puede ser que alguien pase de ser ministro o ministra de Justicia a ser fiscal general del Estado en apenas unos días. Esto es inasumible e inaceptable. Y también planteo la supresión de los aforamientos, aunque esto se podría introducir más bien como una lucha contra la corrupción política. Planteo también reformar el Estado autonómico. Uno de los partidos que se presentan a estas elecciones he visto que ha planteado la autodeterminación, la posibilidad de que haya un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Viendo las cosas que plantean algunos partidos políticos, me parece que estas propuestas que planteo yo son mucho más razonables. Y es curioso que esto de la reforma del Estado autonómico no haya prácticamente en este momento ningún partido político que lo plantee, al menos de los principales, y no se debate en general sobre ello. Sin negar, por lo tanto, la autonomía política de las diferentes comunidades autónomas, se trataría de garantizar la viabilidad del Estado y la igualdad de los ciudadanos en cuestiones fundamentales. A la vista de la experiencia tenida en las últimas décadas, a la vista de la experiencia de cómo ha funcionado el Estado autonómico, planteo reformarlo, modificar, corregir el título 8º de la Constitución para clarificar competencias y para que determinadas competencias, en lugar de estar en manos de las comunidades autónomas, estén en manos del Gobierno de España. Creo que sería buena idea para garantizar más igualdad y más bienestar para todos. Planteo como competencias que podría estar en manos del Gobierno de España la educación, la sanidad o la fiscalidad, quizás entre ellas. Por lo menos habría que debatirlo, por lo menos habría que plantearlo, para que el país en su conjunto funcione mejor. Sexta medida sería la despolitización de las instituciones y los organismos de control del Estado. Creo que Elisa de la Nuez habló sobre ello ayer mismo. Me parece también muy importante. Objetivos: garantizar la independencia y la profesionalización de estas instituciones y organismos públicos. Por lo tanto, su buen funcionamiento. Como decía al principio, que funcionen bien, que no estén al servicio de los partidos políticos, que no sirvan para que los partidos políticos sigan haciendo carrera o vivan de ello, sino que sirvan para cumplir su función específica para la que fueron creadas, ¿no? Habría que despolitizar, profesionalizar instituciones y organismos públicos como el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo, el CIS, el INE, el CNI, la Radio Televisión Española, las radiotelevisiones autonómicas, etcétera. Creo que esto lo vemos todos los días, cómo los diferentes partidos políticos otra vez meten mano en estas instituciones para controlarlas y para beneficiarse. Este es otro de los problemas graves que tiene España. Por lo tanto, habría que profesionalizar, modernizar y también rejuvenecer las administraciones públicas. Seguro que muchas cosas de estas y muchas más, Elisa de la Nuez las plantearía ayer. Otra cuestión, la eliminación de los fueros, la eliminación de los derechos históricos, la supresión de la disposición adicional primera de la Constitución española. Esto nadie lo plantea, esto es un tema tabú. Incluso los partidos de izquierdas, que supuestamente son aquellos partidos que defienden la igualdad de los ciudadanos, defienden privilegios ancestrales basados en los derechos históricos, tanto en el País Vasco, Guipúzcoa, Vizcaya y Álava, como en Navarra. Esto nadie lo pone en cuestión, apenas se ha puesto en cuestión en los últimos años. Lo hizo UPyD y lo hizo en su momento también Ciudadanos. Ahora es un tema tabú, nadie lo cita, está mal visto. Todos los partidos políticos de derechas y de izquierdas lo defienden. El mantenimiento de estos privilegios, de tal forma que haya partes de España donde los ciudadanos no aportan a la solidaridad de todos. Algo tan regresivo, algo tan reaccionario ocurre en España como que los más pobres financian a los más ricos o algunos de los más ricos. Y de esto
nadie dice nada. Sé que es complicado, sé que es difícil, sé que habría que modificar la Constitución española, pero yo creo que esa es nuestra obligación también como ciudadanos, plantear propuestas que creemos justas, aunque en un primer momento pues puedan ser minoritarias. Creo que es de justicia y de sentido común. Octava propuesta, la sostenibilidad de las cuentas públicas. España tiene problemas en lo que se refiere al déficit público, a la deuda pública, al crecimiento económico, a la creación de riquezas, a su sostenibilidad en su conjunto. Tiene problemas serios. Creo que los partidos políticos deberían centrarse en esto, primordialmente, en que la economía funcione bien, en que el sistema, que es el sistema capitalista en el que nos desenvolvemos, funcione bien. En lugar de plantear parches, vamos a financiar a los ciudadanos, vamos a prestar una pequeña ayuda a los ciudadanos que tienen contratada una hipoteca con interés variable, vamos a financiar con 1.000 euros al año. En lugar de este tipo de cuestiones que son claramente parches, hacer que el sistema en su conjunto funcione bien, que haya más riqueza y que esa riqueza después pueda redistribuirse. A mí personalmente me vendría bien que me dieran una ayuda de 1.000 euros por tener una hipoteca con interés variable, pero creo que son parches que al final no solucionan los grandes problemas de España. Por lo tanto, habría que tomar medidas serias, modernizar el modelo productivo, dar más importancia a la industria, apostar por la I+D+I, apoyar a los sectores emergentes, apoyar a las empresas, a los autónomos, ayudar ahí a la creación de empleo, ¿no? Empleo digno, estable y de calidad. Hay muchas cosas que creo se podrían hacer y que además se complementan con otras de las medidas que planteo, como puede ser la reforma del Estado autonómico, la lucha contra el fraude fiscal, contra el fraude laboral, contra la corrupción, contra las malas prácticas. Si se hiciera eso, el sistema funcionaría mejor, habría más justicia, habría más riqueza y no habría que plantear una serie de parches, ¿no?, como ayudar a los jubilados para que puedan ir al cine los martes por la tarde. Creo que habría que incidir en este tipo de cuestiones, pero son cuestiones que posiblemente no venden demasiado, que los ciudadanos a veces cuando los partidos políticos plantean o las plantean no atrae votos, ¿no? Creo que hay que tomar una serie de medidas ahí para mejorar la situación económica de España y, en concreto, no modificar el sistema público de pensiones como forma de mejorar la economía de España, sino tratar de mejorar la economía española para también sostener el mejor sistema público de pensiones posible. Y a veces parece que lo que se pretende es justo lo contrario. De esa forma tendríamos más dinero para la educación pública, para la sanidad pública, para las pensiones, para la dependencia, para la vivienda, cosas que son de extraordinaria importancia en un Estado de Derecho y en un país como el nuestro. Novena medida, transparencia y lucha contra la corrupción. El control riguroso del dinero público, lucha contra la corrupción política, el clientelismo, el amiguismo, el fraude fiscal y el fraude laboral. Hay diferentes estudios que se han venido planteando, publicitando en los últimos años, que se habla de 40.000, 50.000 millones de euros que se nos van todos los años como consecuencia de estas prácticas, de estas malas prácticas, de la corrupción política, del clientelismo, del amiguismo, del fraude fiscal, etcétera. Hay que tomar medidas a través de la aprobación de una Ley Nacional de Transparencia, donde se incluya como derecho fundamental el derecho a la información. Que los ciudadanos puedan saber perfectamente a qué se dedica cada euro de dinero público. Por ahí se van ingentes cantidades de dinero que al final son dinero que pagamos todos a través de nuestros impuestos, a través también de una justicia independiente, a través de las reformas correspondientes en el Código Penal para perseguir más y mejor a los corruptos, la imposibilidad de que se concedan indultos a corruptos, más inspección fiscal, más inspección laboral y la supresión de los aforamientos, además del rechazo social. Los ciudadanos no deberían admitir estas prácticas. Creo que, en general, los políticos pueden hacer más, pero también creo que los ciudadanos podríamos hacer más. Muchas veces volvemos a votar a los que ya nos han traicionado, volvemos a votar a los que ya nos han fallado. Creo que los ciudadanos tienen una responsabilidad que no pueden olvidar. Y para terminar, una nueva cultura política. No sé si es quizás la medida más importante. Quizás esta medida daría lugar
a que todas las demás fueran más posibles, ¿no?, más fácilmente alcanzables. Objetivo, que haya más convivencia democrática, a través del diálogo, a través del acuerdo político, a través del respeto a los adversarios. Los adversarios políticos tienen todo el derecho a defender sus propuestas y el resto de partidos políticos, el resto de ciudadanos también tienen el derecho a defender las suyas. En España muchas veces lo que se plantea es que quien piensa distinto ya no es adversario político, sino directamente enemigo, y se pone en duda incluso su propio derecho a existir. Esto parece además que va cada día a peor, como consecuencia del surgimiento de algunos partidos políticos en los últimos tiempos, pues, en fin, vemos más insultos que nunca. En el Congreso no se debate, la gente grita, se lanzan eslóganes, no hay debate sobre cuestiones concretas, no hay debate sobre ideas, sino que hay publicidad y propaganda. No soy ingenuo, ya sé que la política pues incluye también la propaganda, incluye la publicidad, incluye ciertas dosis de exageración en momentos determinados, pero parece que en los últimos tiempos la política se ha convertido básicamente en eso, ¿no? A ver quién dice la frase más rimbombante para llamar la atención de los ciudadanos, para perjudicar al rival, y no hay posibilidad, parece, de ningún tipo de acuerdo entre los principales partidos políticos, que mucho tendrían que hacer para cambiar la cultura política y para llevar a cabo algunas de estas reformas políticas que yo planteo. Acabar, por lo tanto, con los insultos, acabar con los ataques personales, extirpar la mentira como práctica política. No puede ser que la política sea habitual, diaria, en las intervenciones de algunos de los representantes políticos y que no pase absolutamente nada. Como digo, no soy ingenuo, yo he sido político, estaba en el Parlamento Vasco, hay veces que tienes que elevar la voz, hay veces que tienes que exagerar, hay veces que tienes que buscar un titular concreto para resaltar una determinada idea. Yo recuerdo que al principio uno de mis asistentes me decía: Gorka, tienes que decir una frase clara para que los medios te la recojan. Si me preguntaban ¿qué tal el PNV? Yo respondía: bueno, va, regular. Hombre, no valía, ¿no? Tenía que ser más contundente. Y aprendí bastante, ¿no?, a hacer frases redondas, contundentes, claras, para que se me entendiera, y por fin conseguí que los medios recogieran lo que yo quería decir. Eso lo entiendo, pero lo que no puede ser es que la exageración, la mentira, el insulto, en fin, sea lo más habitual en política. Lo más habitual tiene que ser la argumentación razonada y tratar de convencer a los ciudadanos y a los adversarios. ¿Que parece imposible? Sí, pero creo que ese debería ser el objetivo, para acabar pues con la partitocracia, para acabar con el sectarismo. Y creo que de esa forma pues tendríamos un país mejor. Aquí se pueden añadir muchas propuestas, cada una tendrá la suya sobre estas cuestiones o sobre otras. Hay muchas leyes que hay que cambiar en España a día de hoy, otras se pueden mantener, otras se pueden corregir, otras hay que derogar. Todos tenemos en mente algunas de ellas, las cosas que se han aprobado en los últimos tiempos. Cada uno tendrá sus propuestas y, en general, pues todo es respetable. Yo creo que estas 10 propuestas pueden ser, al menos, interesantes de debatir, de plantear o de reflexionar sobre ellas. Es lo que yo planteo. Muchas de estas ya las defendíamos en UPyD desde el año 2007. 15 años después, pues algunos las seguimos defendiendo, algunas han variado algo, en algunos casos hemos sumado aportaciones, hemos pensado sobre ellas, algunas que nos parecían imprescindibles ahora ya no lo son tanto, pero en general los grandes problemas de España de hace 15 años, de hace 10, de hace 5, se mantienen. En fin, aprender a dudar es aprender a pensar. Yo a veces dudo sobre estas cosas que planteo, pero creo que también es una forma de ir avanzando y de ir planteando propuestas. Creo que de esa forma, como digo, y ya termino, pues podríamos construir y hacer de España un país mejor. Es difícil alcanzar estas reformas, pero las convicciones son esperanzas. Y como dijo Montaigne, no se trata tanto de que se recite la lección como de que se practique. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Gorka, por esta ponencia tan concreta, tan sustanciosa y tan propositiva. Muchos habréis identificado soluciones o propuestas de solución a muchos de los problemas que se han identificado a lo largo de estas 2 jornadas. La segunda ponencia de esta mesa corre a cargo de Alfredo Crespo Alcázar, compañero también del Foro de Profesores, licenciado en Ciencias Políticas y en Ciencias de la Información, máster oficial en Análisis y Prevención del Terrorismo y doctor por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad es docente en los grados de Relaciones Internacionales, Criminología y en el máster de Política Exterior. Ha publicado numerosos artículos que no voy a relatar y ha ejercido de colaborador habitual de la revista Atenea, Atenea Digital y también del Grupo Vocento, de FAES, de CIDOB y de varias otras plataformas. El profesor Crespo Alcázar es vicepresidente de la Asociación de Diplomados Españoles en Seguridad y Defensa. En la jornada de ayer disfrutamos de la ponencia del embajador Iturriaga acerca de la importancia de la transición exterior y hoy Alfredo nos va a hablar de la transición exterior como herramienta también de transición interior. Alfredo. Muy bien, pues muchísimas gracias y muy buenos días a todos. En primer lugar, bueno, pues Sí, sí, ahora se escucha. Sí, está encendido el micrófono, ¿verdad? Muy bien, pues muy buenos días a todos. Encantado de estar una vez más en el Foro de Profesores. Dar las gracias a María Jesús Lago y el doctor Carlos Conde por su organización, por contar conmigo. Ya tuve la posibilidad de estar en la pasada edición celebrada en Sevilla. En este caso presenté una ponencia con mi compañera, la doctora Teresa Sánchez, que aprovecha también para enviarle recuerdos al profesor Carlos Conde. No ha podido asistir, se encuentra actualmente en Sevilla. Considero muy necesarios este tipo de eventos, este tipo de actos donde se ponen en valor la marca España, donde se pone en valor aspectos que ha citado mi compañero Gorka Maneiro, que parece que están en cierto descrédito en la actualidad o buscan erosionarse, como es la importancia de la unidad de España. En este caso yo me voy a centrar en la etapa de la transición, un momento que también en la actualidad una serie de grupos políticos y de actores individuales están cuestionando, han llevado a cabo una enmienda a la totalidad y frente a ello han propuesto una serie de propuestas caracterizadas por el adanismo, el mesianismo, el populismo, y ya sabemos dónde esos 3 elementos a qué lugares de la historia nos han llevado. Con relación a la etapa en la que me voy a centrar, que es la transición exterior, en la época de la transición, valga la redundancia, bueno, pues voy a hacer un contexto general, unos rasgos generales del contexto de los años 70. Un contexto que es especialmente complejo y que nos sirve, ya digo, para poner en valor la transición como obra política española. Esa transición se desarrolla en unas condiciones, bueno, pues notablemente complejas, en el sentido de que España, como integrante del bloque occidental, sufre una crisis económica de la cual no es ajeno otros países con los cuales España va a ser socio. Esa crisis del año 73 que pone en jaque, que pone en riesgo, que cuestiona cuando menos el estado de bienestar, España la va a sufrir, tanto en cuanto esa transición se va a hacer en un contexto de crisis económica importante del cual se va a salir gracias al consenso, gracias a la negociación. Ese contexto de los años 70, complejo en Europa Occidental, ya digo, España es una parte del mismo. ¿Qué nos encontramos en esa Europa Occidental? Pues con la aparición de un terrorismo de carácter local en democracias plenamente consolidadas. Alemania con la Baader-Meinhof, Italia con las Brigadas Rojas y España, donde se van a dar cita todo tipo de terrorismos. En la recta final del franquismo, el de ETA y el de extrema izquierda, con FRAP y el Grapo, y cuando se inicia la transición, bueno, pues ese terrorismo de extrema derecha. Son 3 tipos de terrorismos diferentes, pero todos ellos tienen un nexo en común. Querían provocar la voladura de esa transición. Por lo tanto, un contexto de violencia interna, en el cual España, para afrontarla, se encontró en solitario. Hoy en día hablamos de la coordinación, la cooperación entre los Estados y las organizaciones supranacionales para afrontar el terrorismo yihadista. Sin embargo,
embargo, en los años 70 esa cooperación brillaba por su ausencia y España fue víctima de ello. Recuerden que hasta el año 85, acuerdos de la Castellana, Francia no cooperaba con España. En ese nuevo contexto que nos encontramos tras la muerte de Franco del año 75, bueno, pues dentro de la sucesión que se lleva a cabo hay una serie de figuras de carácter más inmovilista, como Carlos Arias Navarro, y unas nuevas figuras que van a emerger y que van a jugar un rol absolutamente fundamental en la transición exterior y en la transición interior. Su Majestad el Rey Juan Carlos, Adolfo Suárez y luego una serie de políticos más jóvenes que han desarrollado, muchos de ellos con carrera diplomática importante, que han desarrollado un peso de años 70 al 75 importante en las relaciones exteriores de España, que son los que van a poner a España en la órbita internacional y con unas credenciales bien claras. Adscripción al bloque occidental. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a Nuño Herrero de Cárcer o a Javier Rupérez. Aquí hago una nota al pie de página y yo les aconsejo que lean la biografía política de Javier Rupérez del año 2023. Enlaza su estadía como miembro de la delegación española en la conferencia de Helsinki del año 75 con la guerra de Ucrania, la actual guerra de Ucrania. Yo les digo que es una obra que he reseñado para Cuadernos de Pensamiento Político para FAES y es muy recomendable y explica muy bien esta etapa. Este bloque de políticos tiene unas ideas muy claras que ya digo que es aliar a España con el bloque occidental, con el bloque con Estados Unidos, con la Comunidad Económica Europea y con la OTAN. Aquí aparecen las primeras discrepancias a la hora de aliar a España con ese bloque occidental. Hay un consenso generalizado de la importancia de formar parte de la Comunidad Económica Europea. Recuerden, año 62, en plena dictadura franquista, se hace la petición de adhesión. No se consigue, evidentemente, porque España no es una democracia, por lo tanto, bueno, pues es excluida de ese bloque comunitario. Sin embargo, dentro de la oposición al franquismo, dentro de esa heterogénea oposición al franquismo, se percibe la Comunidad Económica Europea como un sueño. ¿Por qué? Porque representa dos grandes ideales: progreso económico y progreso en cuanto a derechos y libertades, de los cuales había una carencia notable en España. Por lo tanto, ese europeísmo siempre ha estado en las raíces de España y no va a haber especial discusión en la época de la transición, salvo sectores muy minoritarios que van a asociar la Comunidad Económica Europea a esa idea que lanza la izquierda en los años 70 de Europa de los mercaderes, de asociar Europa con la Comunidad Económica Europea única y exclusivamente con el capitalismo. Con relación a la OTAN sí que nos encontramos ya con una mayor división, un mayor disenso, incluso dentro de la propia UCD. Javier Rupérez, Pérez Llorca, Leopoldo Calvo Sotelo son firmes atlantistas. De hecho, con ellos es con los que se lleva a cabo la entrada de España en la OTAN. Se celebró este año, en 2021, se celebró los 40 años de España en la OTAN. Quizás yo he echado a menos un mayor protagonismo a estos políticos de la UCD. Ha habido otros que se han llevado la fama cuando con quien se entra es con la UCD, y quienes llevan a cabo el referendo con los riesgos que se tuvo para la salida fue el Partido Socialista Obrero Español. No olvidemos este aspecto. Esa OTAN genera bastante división, ya digo, no solamente a nivel de la opinión pública, no solamente a nivel de la clase política, sino también, ya digo, dentro de la propia UCD. Con relación a esta transición exterior que se lleva a cabo en los años 70, ya había habido unos momentos en los cuales se marcaba cuál podía ser el camino de España. Y hay un acontecimiento que es paradigmático de esta época, que es la celebración en Helsinki de la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa. Ahí es donde les digo que intervienen una serie de diplomáticos, de políticos que van a marcar la senda de la política exterior española. Nuño de Cárcer y Javier Rupérez. ¿A qué se debe esa conferencia sobre seguridad y cooperación en Europa, la CESCE, organización que se transformó en los años 90 en la OSCE? Bueno, pues esta conferencia refleja un poco el clima de los años 70, esa distensión. Recuerden que estamos en época de la Guerra Fría, dos superpotencias enfrentadas. En esta época se ha pasado ya de la etapa de la coexistencia pacífica, años 50-60, a esta etapa de la distensión. Distensión que en ningún caso tenemos que interpretar como pacifismo, sino que simplemente las dos grandes superpotencias son conscientes, en primer lugar, de la debilidad moral que tiene su liderazgo dentro del propio bloque. En el caso de Estados Unidos, liderazgo moral ciertamente minado por su intervención en Vietnam, y liderazgo soviético dentro del bloque comunista, minado por su intervención en Praga del año 68. Al mismo tiempo, las dos superpotencias son conscientes de que la carrera de armamentos lleva una destrucción mutua asegurada y que exige unos costes económicos que, en el caso de Estados Unidos, bueno, pues a través de una recesión importante, Vietnam y crisis de 73, y la Unión Soviética, bueno, pues como todo lo que ocurría en el bloque soviético, opacidad. Luego hemos sabido que el estancamiento era bastante evidente a comienzos de los años 70. En tiempo real, en esta etapa de 70 al 75, bueno, pues se hacía apología de que no era así. Luego vimos que, efectivamente, y para eso está
la política que lleva a cabo, o la autocrítica que lleva a cabo Mikhail Gorbachev para saberlo. En cualquier caso, era un coste económico desmedido. La carrera de armamento nos lleva a una destrucción mutua asegurada, que mejor que llevar a cabo esa conferencia, esa distensión y esa conferencia de Helsinki, en la cual van a participar todos los países europeos y Estados Unidos y Canadá. Estados Unidos y Canadá por iniciativa española. Esta conferencia, que desarrolla sus trabajos del 73 al 75, dota a España de una visibilidad importante. Los diplomáticos que actúan en ella tienen un cierto margen de maniobra, en tanto en cuanto el régimen estaba más preocupado por la ola de violencia que se estaba desarrollando en el interior, por la crisis económica por la que transitaba España. Por lo tanto, manejan un cierto margen de maniobras, aunque siempre con unas líneas rojas que no se podían traspasar. Evidentemente, bueno, pues se iba con una hoja de ruta muy clara a Helsinki. No se iba a hablar de injerencia en los asuntos políticos de otros países, y se hablaba de la importancia de que cada país eligiese su sistema económico. El resultado de Helsinki es la famosa Acta de Helsinki del año 75, bueno, pues que nos da una serie de elementos importantes, como el no utilizar la fuerza para dirimir conflictos o el respeto a los derechos humanos. Hay que decir que fue un avance importante, pero si ustedes lo plasman, buscan ejemplos en tiempo real, ven que hay también bastantes excepciones. Podemos hablar de que del no uso de la fuerza para dirimir conflictos en los años 70, cuando en el año 79 la Unión Soviética invade Afganistán, es cuestionable. Podemos hablar de respeto de los derechos humanos cuando en ese mismo año, en el 75, se llevan a cabo fusilamientos en España. Pues, por tanto, una cosa es la teoría y otra cosa es la aplicación práctica real. Sí que es cierto que España juega un papel importante, ya digo, en esta conferencia, donde se marca el camino, donde estos diplomáticos insisten en la importancia de formar parte de ese bloque occidental. Junto a ello, bueno, pues hay otros actores que van actuando a la hora de facilitar esa transición exterior española. Uno de ellos podría ser la República Federal de Alemania. Recuerden que, bajo el liderazgo de Konrad Adenauer, aunque se cuestiona, se critica la dictadura del régimen franquista, el anticomunismo de Franco es bienvenido por parte de Adenauer. Al mismo tiempo, bueno, pues el hecho de que España sea un país capitalista también es valorado positivamente por parte de Adenauer. Se fomentan, ya digo, unas relaciones sobre todo de tipo comercial entre España y la República Federal de Alemania, que van a tener, bueno, pues su continuidad en los años 70 y sobre todo en la transición. Una serie de fundaciones alemanas, por ejemplo la Fundación Friedrich Ebert, va a ser clave a la hora de apoyar, de ayudar a partidos como el Partido Socialista Obrero Español a transformarse en un partido político que realmente pueda competir en unas elecciones, siempre partiendo de una base muy clara. Lo que no quería Alemania era extremismos en España, y se van a fomentar, ya digo, a políticos y a partidos que sean notablemente moderados. En el espectro contrario, podríamos criticar a Francia. De hecho, Francia no facilita ese deseo español de formar parte de la Comunidad Económica Europea, y como todos nosotros sabemos, hasta los acuerdos de la Castellana del año 85, Francia es un santuario de ETA. Doctrina Mitterrand, Francia es santuario de ETA. Y lo que es peor, en Francia se comulga con la imagen que lanza ETA de España, en el sentido de que no ha habido una ruptura entre dictadura y democracia, sino que sigue siendo España una dictadura. Se compra esa imagen de España como un país que viola los derechos humanos. Eso, ya digo, varía en el año 85, pero en los años finales de los 70, comienzos de los 80, tengamos presente el no apoyo recibido por parte de Francia en la lucha contra ETA y las trabas que pone para que España forme parte del mercado común. Otra institución que pone en valor a España en estos años 70 y que nos habla de esa transición exterior y de ese talante, de ese nuevo talante que está mostrando las élites políticas españolas, es el Consejo de Europa. Es una organización que surge al término de la Segunda Guerra Mundial, que vela por el mantenimiento del pluralismo político, del Estado de Derecho, y que va a permitir la incorporación de España antes de haber aprobado la Constitución. España se une en el año 77 al Consejo de Europa. Permite la incorporación de España antes de haber aprobado la Constitución. ¿Por qué? Porque hay una fiabilidad. Estas élites políticas de la UCD proyectan una fiabilidad en el sentido de que desde Europa se sabe que se va a aprobar esa Constitución. Al mismo tiempo se había legalizado ya al Partido Comunista, lo cual, bueno, pues mostraba esa nueva imagen por parte de España. Hay que decir que una vez que España se incorpora a ese Consejo de Europa, va a jugar un rol importante, sobre todo en los años 80, a través de la figura de Marcelino Oreja, que va a ser vicepresidente de esta institución, y cuando se empiezan a ver cambios en el este de Europa, recta final de los años 80, Marcelino Oreja va a ser uno de los grandes adalides de extender el Consejo de Europa a esos países del este para facilitar las reformas en todos ellos. Por lo tanto, España marca ya en esos años 70 una serie de ideas clave que luego van a ir determinando su política exterior.
unión al bloque occidental y defensa a ultranza del multilateralismo. Posteriormente se van a ir incorporando otros elementos, por ejemplo, una mayor solidez con Estados Unidos, la alianza con Washington, que bajo mi punto de vista, cuando adquiere un momento excepcional, es con la presidencia de José María Aznar. En el sentido se produce una especial relación Madrid-Washington. Evidentemente, a partir del 86, con el socialismo de Felipe González, la situación mejora, pero piensen ustedes que del 82 al 86 una de las políticas estrella del Partido Socialista era convocar un referéndum sobre la OTAN. 82-86 se pide convocar y se lleva a cabo ese referéndum sobre la OTAN, momento álgido de la Guerra Fría. También tengámoslo en cuenta, se está poniendo un poco en juego la seguridad occidental. España, bueno, pues se va a convertir en un aliado de Estados Unidos, aunque bajo mi punto de vista el momento álgido llega durante la presidencia de José María Aznar en esas relaciones con Estados Unidos. Poco a poco, ya digo, España marca esas credenciales, lo que va a ser su política exterior, multilateralismo, defensa del bloque occidental, lo cual implica Comunidad Económica Europea y OTAN, y sobre todo, poco a poco va a ir lanzando una serie de elementos que van a poner en valor esa transición española, esa transición exterior española y esa vocación exterior. ¿Cuál va a ser? Y viene englobado dentro de esa etiqueta del multilateralismo. La presencia de España en operaciones de mantenimiento de la paz, que se van a llevar a cabo en la recta final de la Guerra Fría, sobre todo en escenarios muy concretos, como Centroamérica, posteriormente en otros, como Balcanes, donde bueno, pues las Fuerzas Armadas españolas juegan un papel muy importante en tareas de reconstrucción, de reconciliación, a través de una serie, ya digo, de operaciones de mantenimiento de la paz auspiciadas por Naciones Unidas. La UNUSCA, la UNUSAL y la MINAGUA, que la he escrito mal, en Guatemala. Y eso, ya digo, certifica esa defensa a ultranza de España por parte de España del multilateralismo y, por qué no decirlo, ponen en valor esa marca España. ¿Qué implican esas operaciones de mantenimiento de la paz? ¿Por qué es tan bien percibida España? Bueno, pues porque llevan a cabo tareas de desarme. Las Fuerzas Armadas españolas en esas tareas son percibidas en Centroamérica como factor de protección, nunca como factor de invasión. Desarrollan tareas de formación de las policías locales y luego, bueno, pues también desarrollan un papel importante a la hora de desmovilizar y de reinsertar a todos aquellos actores que habían tomado parte en el conflicto. Todos estos elementos, ya digo, se van a ir, van a proyectar esa imagen exterior de España. Sería un poco la consecuencia de esas semillas que hemos sembrado durante el periodo inmediatamente posterior a la muerte de Franco. Y es lo que han hecho de España en la actualidad, bueno, pues un socio fiable por parte de la comunidad internacional. Evidentemente, no podemos decir que la política exterior española haya sido siempre la misma. Lo que sí que es cierto es que determinadas credenciales se han mantenido intactas. El europeísmo se ha mantenido intacta. La relación con Estados Unidos, pues evidentemente, ha sido muy superior del periodo 96-2004 a la que se pudo ver posteriormente. ¿En qué otros escenarios se ha implicado España de una manera muy notable? En la guerra contra el terrorismo. No olvidemos que España siempre pidió la colaboración de los socios de Europa para afrontar el dilema de ETA. Toda vez que tienen lugar los atentados del 11 de septiembre y el terrorismo ya se interpreta como en clave global, no en clave local, el gobierno de José María Aznar, bueno, pues desempeña un rol absolutamente fundamental a la hora de aprobar, sin ir más lejos, la euroorden, lo cual facilitaba las extradiciones. Un gran caballo de batalla para España, porque recuerden todos ustedes lo que tardaban los gobiernos belgas y franceses en extraditar particularmente a etarras. Ahí tenemos, bueno, pues un ejemplo claro de esa implicación de España en el panorama internacional. Con todo esto, y para ir terminando esta intervención, esta comunicación, simplemente lo que quería dejar de manifiesto es que frente a esas tendencias revisionistas, esas enmiendas a la totalidad que estamos viendo hoy en día, en la cual, bueno, pues se cuestiona la misma historia de España desde sus orígenes y sobre todo el periodo 78-2023, yo creo que conviene poner en valor esta serie de acontecimientos, esta serie de organizaciones, esta serie de actuaciones de políticos que hoy en día quizás no tienen el glamour y no tienen el reconocimiento que bajo mi punto de vista merecen y que situaron a España en un lugar muy concreto, que es el bloque occidental y a partir de ahí con todo lo que eso implica. Defensa del Estado de Derecho, de una economía capitalista, en definitiva de pluralismo político, libertades sociales, civiles y culturales. Muchísimas gracias y queda a su disposición para las preguntas que quieran formular. Bueno, pues muchas gracias a Alfredo, muchas gracias también a Gorka por su ponencia y ahora, bueno, después de estas dos intervenciones que yo creo que han tocado varios de los temas, han tocado varios de los valores
que hemos discutido en estas dos jornadas, pues tenemos tiempo para comentarios y preguntas, empezando con Alberto Gil Ibáñez. Bueno, mi pregunta va para Gorka. Él mismo ha dicho que su programa se parece mucho al de UPyD y también al de Ciudadanos. Entonces, claro, la pregunta es, Gorka, como agente privilegiado de ese proceso, ¿por qué en España no ha triunfado esa tercera vía, según tú, y si eso es posible que algún día pueda triunfar como partido político? Sí, gracias. Yo creo que sí que hay un espacio, ¿no?, como para que pudiera existir un partido político que representara a esa gente más o menos razonable, sensata, no digo que el resto no lo sean, pero esa gente, digamos, que está en el centro del espectro político, que no es, digamos, ni de izquierdas ni de derechas, o que, siéndolo, digamos, por las mañanas no se levanta pensando en que lo son, ¿no? Y que defienda, pues, todas estas reformas que he planteado, o muchas de ellas, que se opongan a los extremos con argumentos, que se opongan a los nacionalismos que quieren romper España, que se opongan a los populismos. Creo que sí hay espacio. Lo que no sé es por qué ni UPyD cuajó y por qué Ciudadanos pues prácticamente ha desaparecido. Si lo supiera, digamos que lo habría intentado evitar en su momento con UPyD. No se supo, no se pudo por una serie de factores, y Ciudadanos también por una serie de errores estratégicos pues se vino abajo, ¿no? Yo escribí sobre ello, tengo mis ideas, pero no sé por qué no triunfa o se hace hueco o se mantiene en el tiempo un partido político de esas características. Yo creo que es muy necesario, no solamente, como se dice, para tratar de obligar a que el PP y el PSOE se pongan de acuerdo, tampoco es eso, sino para que él mismo defienda, independientemente del resto, alguna de estas propuestas que son muy necesarias, que son radicales en el buen sentido del término, que van a los grandes problemas que tiene España, ¿no? Pero no ha podido ser. Y yo creo que en el futuro podrán volver a existir esos partidos políticos con otro nombre, ¿no?, y con otra gente que se incorpora a la política y con gente joven acompañada de gente más experta. Siempre hay movimientos, ¿no?, alrededor de algunos de nosotros, de gente que te propone montar un colectivo y que ese colectivo más adelante pueda ser un partido político. Ahora mismo hay gente ya de Ciudadanos que me dicen que se están moviendo para crear una fundación y a partir de ahí ver qué se puede hacer en el futuro, pero no conseguimos mantenernos en el tiempo. También está el Jacobino, que es un movimiento de izquierdas centralista, radical en el buen sentido del término, que también creo que podría tener su oportunidad en un futuro. Hay cosas que se van moviendo, pero hace falta mucho dinero, financiación y el apoyo, claro, de los medios de comunicación. Depende mucho de los medios de comunicación. Si deciden apoyar en un momento determinado a Podemos rompe todas las encuestas y consigue 60 diputados. En el momento en que no les interesa, pues te hunden. Con lo cual es complicado. Muchas gracias. Bueno, enhorabuena a los dos por las dos charlas. Me voy a centrar la pregunta a Gorka. Las 10 propuestas son extraordinarias desde mi punto de vista, pero me voy a centrar en la tercera porque yo me dedico en investigación al diseño de sistemas electorales y entonces coincido totalmente en que hay que reformar el sistema electoral. De hecho, pues agradezco a UPyD que lo llevara al Congreso de los Diputados como toma en consideración la propuesta que había hecho, ¿no? Con respecto a la pregunta que acaba de hacerle, es decir que puede verlo aquí en los resultados. Un enemigo del sistema, un enemigo del centro es el sistema electoral. Si te da 24
diputados la cuota y le asignas 10, el sistema electoral, pues está claro. Eso fue en 2019. Si en 2008 Rosa Díez saca 306.000 votos y el PNV saca 306.000 votos, 49 votos de diferencia nada más, y Rosa Díez tiene un puesto, un diputado, y el PNV tiene 6, pues la cosa está clara. Entonces, los beneficiados son el PSOE y el PP, han sido clásicamente, pero también algunos nacionalistas. Uno suma aquí y Bildu le corresponden 4 y tiene 5. Otro le corresponde tanto y tiene un poquito más. Pues de 4 a 5 un 25% más. Mientras que Ciudadanos solo obtuvo el 40% de lo que le correspondía en las elecciones últimas, ¿no? Entonces, dicho esto, quiero también decir que es posible conseguir lo que ha dicho Gorka, que todo voto valga igual dentro de un mismo partido y casi igual entre los partidos, porque igual no puede ser, los diputados son enteros, pero dentro de un partido exactamente igual, un voto en Melilla que en Madrid, pues se puede hacer sin reformar la Constitución, sin cambiar las circunscripciones, sin cambiar el método DON, simplemente cambiar una cosa, proporcionalidad por biproporcionalidad. La proporcionalidad se inventó hace 230 años y la biproporcionalidad hace 30 años. Es muy desconocida, pero muy importante. Dar resultados de sistemas electorales muy justos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por su aportación. Yo no he querido concretar cuál sería la mejor modificación posible, pero sí que he querido trasladar la idea de que lo razonable es que el voto de cada ciudadano, no sé si valga exactamente igual independientemente de dónde se emita, ¿no? Pero por lo menos que no haya tantas diferencias como ahora. Quizás deba ser, ya digo, no totalmente proporcional por el hecho de que hay que, digamos, también representar en parte los intereses, por así decirlo, de las circunscripciones electorales actuales, que son las provincias, pero sí que hay margen para cambiar. En su momento UPyD, con el tema este de no cambiar o no tener que cambiar la Constitución española, en lugar de plantear una circunscripción única, lo que planteó fue otro tipo de reforma que implicaba pues el incremento del número de diputados en el Congreso, pasaban de 350 a 400 y a través de alguna otra modificación se conseguía que hubiera más proporcionalidad. Sí que es cierto que los partidos nacionalistas, pues en lugar de tener 6 tendrían 5, en lugar de tener 5 tendrían 4, pero eso digamos que tampoco cambiaría mucho la cosa, ¿eh? Sí que sería más justo, pero yo creo que lo fundamental es que el tercer clásico partido español dejaría de verse perjudicado. En su momento fue Izquierda Unida, después fue UPyD, clarísimamente, ahora puede ser Sumar, etcétera. Lo que yo tengo claro es que yo no modificaría la ley electoral para perjudicar a un determinado partido, que es alguno de los argumentos. De hecho, yo no planteo ninguna propuesta para perjudicar a nadie, ni a los independentistas, ni a los nacionalistas, ni a nadie en concreto. Yo lo que busco es el bien común, ¿no? O sea, si a todos nos va mejor, nos irá bien a todos. Entonces, para eso lo planteo yo. La propuesta concreta, pues habría que, los expertos tendrían que sentarse un día y tratar de llegar a un acuerdo. Yo recuerdo que una de las propuestas estrella de Podemos era la reforma de la ley electoral. Nunca más se supo, nunca más se supo. Se planteó, era una propuesta fuerza y ahí se quedó. Pero sí, hay margen para plantear esta reforma, con o sin reforma constitucional. Tampoco pasa nada por reformar la Constitución. Francisco Oya y después Francisco estaba primero y después José María, o bueno, como queráis. Hola, buenos días. También una pregunta para Gorka. En general, pues todo el programa que has expuesto me parece bastante correcto. Estaría de acuerdo con prácticamente todo. El punto fundamental, desde luego, sería la reforma del Estado autonómico, porque si no nos puede llevar a una situación en el futuro absolutamente inviable, de repetición del proceso que tuvimos en Cataluña.
y que en buena parte pues estuvo facilitado por la connivencia de las fuerzas de orden público. Por consiguiente, creo que esto sería un punto fundamental. O sea, cuando has hablado de la recuperación de competencias, educación, sanidad, etcétera, pues sería fundamental también recuperar las competencias de orden público para evitar que, si se volviera a repetir una situación semejante, los mozos de escuadra pues, no se pusieran de parte de los secesionistas, como sucedió en esta ocasión, incluso impidiendo a la Policía Nacional hacer su trabajo en los centros de enseñanza, en los centros electorales que estaban tomados por los separatistas. Entonces, de acuerdo con esto, pero a mí me gustaría plantearte una cuestión de ir un poco más allá, en el sentido de que, bueno, el Estado autonómico en su momento se diseñó para dar satisfacción pues, a los separatistas vascos y a los separatistas catalanes, básicamente. No había demanda en absoluto en el resto de España de un Estado autonómico, que no se sabía ni lo que era. Se introdujo lo del café para todos, pero es que ni siquiera en estas dos regiones era mayoritaria la demanda de la autonomía. Concretamente en Cataluña, pues hubo un porcentaje de abstención enorme cuando se votó el primer Estatuto de Autonomía. Desde entonces, el porcentaje de abstención también en las elecciones regionales es abrumador y el actual Estatuto de Autonomía no fue votado ni siquiera por el 50% del censo electoral, con lo cual, desde mi punto de vista, no tiene la más mínima legitimidad política. Podrá ser legal, pero en un país serio no se admitiría un estatuto de autonomía en el cual más del 50% de la población sencillamente se ha abstenido de votarlo. Por consiguiente, teniendo en cuenta lo dificultosa que sería la reforma del Estado autonómico, ¿no sería más fácil sencillamente prescindir del Estado autonómico, por lo menos tener el objetivo de, a la larga, prescindir del Estado autonómico y volver a un Estado unitario? Yo creo que no podemos olvidar en qué país vivimos y que España es como es. No por culpa mía, sino por todas las cosas que han pasado a lo largo de su historia, ¿no? Y digamos que abolir el Estado autonómico pues no es razonable y no es posible. Yo planteo cosas que son muy complicadas, como que la educación o la sanidad sean competencia del Gobierno de España, y eso ya es muy complicado. Pero no tanto porque los partidos nacionalistas o independentistas tengan más o menos fuerza electoral como consecuencia de la ley electoral, sino como consecuencia de que los grandes partidos nacionales pues también en algunos casos y en algunas partes de España son prácticamente partidos nacionalistas o regionalistas o localistas, ¿no? El PP en parte ya es una especie de confederación española de derechas autónomas y el Partido Socialista, pues en Euskadi es eso que se dice vasquista, casi nacionalista, en Cataluña es nacionalista, en la Comunidad Valenciana parecido, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual ya el problema es que está ya dentro de los grandes partidos. Yo no plantearía propuestas que son imposibles. Bastantes propuestas imposibles he planteado yo como para que encima se plantee decir, no, te quedas corto y queremos algo más, ¿no? Y luego que me toque a mí ir al Parlamento Vasco a decir vamos a abolir el Estatuto de Gernika. O sea, un poco de saber dónde vivimos. A ver, las ideas están bien para debatir. Habría que ir hacia ahí, más igualdad, que no haya tanta desigualdad, que las comunidades tengan las mismas competencias, que la fiscalidad tenga unos mínimos comunes y que quizás cada comunidad autónoma tenga la posibilidad no de bajar impuestos, por ejemplo, sino de incrementarlos en un porcentaje. Claro, plantear en Euskadi la supresión de la Ertzaintza o de los Mossos en Cataluña es que a día de hoy es imposible, ¿no? Entonces yo, claro, una de las claves del coaching, que últimamente he estudiado sobre ello, es importante plantear objetivos que sean posibles. Si yo a mi equipo de baloncesto de este año les digo que vamos a intentar el ascenso a la Liga ACB, no se lo van a creer. Entonces, vamos a ir paso a paso, ¿no?
tomando medidas poco a poco, deslegitimando socialmente y con argumentos el localismo, el regionalismo, el nacionalismo, tratar de defender que es mejor unir que separar, que es mejor derribar fronteras que levantarlas, que es mejor vivir juntos que separados, en las pequeñas políticas que se vayan haciendo, convencer al PP y al PSOE desde dentro y desde fuera, que hay que defender la unidad del país, etcétera, que no puede haber tantas diferencias entre comunidades autónomas. Yo creo que eso es lo que habría que hacer. Tratar de recuperar la competencia de sanidad, difícil. La de educación, complicado. Fiscalidad, también. Pero si vamos encima, más allá, orden público, tal, el tema se complica mucho. Yo creo que hay que hacer pedagogía y defender estos principios básicos que creo que, eso sí, la mayor parte de la gente lo entiende. Que no haya determinadas zonas de España que estén privilegiadas o que no se hable de que el derecho a la autodeterminación existe y vamos a preguntar a los que viven en Cataluña si quieren separarse de España. Eso es, yo creo que por donde habría que empezar. Bueno, José Antonio, después José María y Fernando al final, y ya van a ser las últimas preguntas, así que pido concisión, por favor. Gracias. Yo voy a cambiar el tercio y voy a comentar la intervención de Alfredo Crespo, que en cierto modo complementa la que hice yo ayer y quedó un poco al final deshilachada por falta de material de tiempo. Quisiera destacar dos puntos que él ha mencionado, pero dar algunos toques de anécdotas personales que creo que son enriquecedoras. Son la conferencia del Helsinki de Seguridad y Cooperación Europea y la adhesión de España a la OTAN casi con nocturnidad y alevosía. España encontró, precisamente por su falta o su rechazo por la comunidad en Europa, en todos los foros, encontró en el foro de la Conferencia de Seguridad y Cooperación Europea pues un foro donde no se le exigía nada, donde estaban pues, los comunistas, los socialistas, los no alineados, de modo que fue un foro natural donde pudo y desempeñó, como ha dicho, una labor y un protagonismo, hasta el punto que la segunda conferencia de Helsinki se celebró en Yugoslavia y la tercera en Madrid. Se celebró en Madrid y además se adoptó una declaración de Madrid que regulaba un poco las relaciones entre el este y el oeste, en el momento ya donde estaba la Guerra Fría en toda su crudeza. Tengo que señalar que este foro tenía una ventaja y un inconveniente, que era el de que se actuaba no ya por consenso, sino por unanimidad. Y en la Conferencia de Madrid resultó que duró un día más por la oposición de Malta. O sea, Malta estuvo bloqueando la conferencia por una idiotez. Sin embargo, eso mismo permitía que la Unión Soviética y todos se encontraran a gusto porque no se podía hacer nada en contra de ellos. Eso, y curiosamente, el que luego fue ministro de Asuntos Exteriores, Fernando Morán, criticó y dijo que la actuación de España en la conferencia había sido nefasta, algo increíble. Pero eso demostraba también, y paso ya a la cuestión de la OTAN, la cerrilidad de la oposición del PSOE al ingreso de España en la OTAN, que fue organizado fundamentalmente por Fernando Morán, que tenía una idea un poco un poco de un tercermundismo, de un no alineamiento, y eso, claro, Chirrió, y como era el principal portavoz, estaba en el Senado, fue el que encabezó la oposición feroz al ingreso de España en la OTAN. Yo les decía a mis contrapartes socialistas de ¿cómo os oponéis al ingreso de España en una organización militar democrática, en la que hay igualdad de todos los Estados, y en cambio aceptáis el pacto de base con Estados Unidos en que España está en relación subordinada? O sea, era un absurdo total. Pero lo que es sobre todo es que hicieron toda clase, en las Cortes, toda clase de obstáculos jurídicos, sobre todo a través de mi compañero y amigo en la cátedra Aguilar Navarro, Julio González Campos, pues toda clase de obstáculos. Entonces era jefe de la Asesoría Jurídica Internacional, teníamos que contrarrestar a todo esto, pero ya la fase final ocurrió cuando yo había pasado a ser secretario general técnico. Y un domingo me llama José Pedro Pérez Llorca y me dice:
ven urgentemente al Ministerio, te mando a mi secretaria porque hay que redactar el instrumento de adhesión de España a la OTAN. Fui allí, lo hicimos, y digo, bueno, hay otros, solamente al Tratado de Washington. Se hizo, mandó un colega, fue en un vuelo especial con la valija y lo depositó un domingo por la mañana en el Departamento de Estado, casi rodeado de limpiadoras puertorriqueñas. ¿Cuál había sido el motivo de esta urgente situación? Que al lunes siguiente había una propuesta que había hecho nada menos que Francisco Fernández Ordóñez, antiguo ministro de Justicia de UCD, que había cambiado de bando, en el cual, alegando el problema de Gibraltar y que eso, la entrada en OTAN podía suponer un impacto, proponiendo que se aplazara en la adhesión de España, que ya había sido votada por la Corte, se aplazara sine die. Esto fue lo que dijo, que sabía, y tanto Pérez Llorca como Calvo Sotelo eran conscientes que si no ingresaba a España, en eso ya el gobierno estaba cuesta abajo, se veía que al final estaba próximo, que si no se entraba con el PSOE no se entraría en la OTAN. Y eso es el propio Felipe González lo reconoció años después, cuando le hicieron una entrevista que decía, bueno, ¿y qué tal? ¿Tiene algo de que arrepentirse? Y dice, sí, metí una pata gigantesca, por ejemplo, al convocar un referéndum sobre la OTAN. Venga, José María. Iturriagan, ahora se escucha, sí. Con relación a la conferencia de la CESTE de Madrid, un dato también que es muy importante, y es que por mediación de España, por iniciativa de España, se consigue una condena del terrorismo de todos los participantes. Piensen que es la época de ETA pura y dura. El terrorismo de extrema izquierda ya se ha limitado bastante a comienzos de los 80, pero en el 83 todavía ETA estaba en su máximo apogeo y se consigue esa condena del terrorismo. Simbólico. Pues puede parecernos simbólico, pero pongámonos en el año 83, donde, como he comentado, la cooperación y la colaboración internacional pues brillaba por su ausencia. A mí me parece que es muy significativo esa conferencia que se celebró en Madrid, porque sí que daba un paso más en esa consolidación de la democracia en España, y todo es una herencia iniciada, como usted ha comentado, en Helsinki 75. Ahí es cuando se ponen los cimientos. Nada más quería... Sí, bueno, sí, me parece que se oye ahora. Muchas gracias por las dos ponencias. Y la pregunta va para Alfredo. ¿No crees, Alfredo, que ha habido un poco un exceso de idealización de la idea de Europa? En un sentido muy general, no voy a poner en plan Brexit ni nada parecido. Pero si vamos a la raíz de la idealización, o de lo que estoy llamando idealización, te encuentras la frase famosa de Ortega, ¿no? Que no hace falta glosar mucho, ¿no? La de España es el problema y Europa la solución. Ortega la pronuncia 3 años antes de que Europa, a la que considera solución de los problemas de España, se embarque en la Primera Guerra Mundial. Es decir, que ¿de qué solución estaba hablando Ortega? ¿O estaba hablando de otra cosa? Entonces, no ha habido ese consenso tan irrompible, tan fuerte, acerca de la idealización de la idea de Europa, que se manifiesta, por ejemplo, en que los españoles hablan de Europa en vez de hablar de la Unión Europea, ¿no? Cosas curiosísimas, ¿no? ¿No ha sido un poco perjudicial, primero, a la hora de situar España donde quizá podría estar, ¿no? Falta de ambición, falta de proyección internacional, incluso de visión de los propios políticos españoles con respecto a las fuerzas de España, y también con respecto a la visión que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Como si fuéramos un país un poco deseuropeo, ¿no? Inferior, cuando España, la verdad es que siempre ha sido un país europeo, ¿no? Pero es esto el asunto que quería preguntarte. Gracias.
Se escucha, es que como no se ilumina nada rojo, no sé si está el micrófono abierto. Comparto lo que ha comentado el profesor José María Marco, totalmente de acuerdo. Ha habido una idealización, incluso, si me permite la expresión, una apropiación de la idea de Europa o de la Unión Europea por parte de ciertos sectores políticos españoles. ¿A qué me refiero? Ya he comentado durante la intervención que durante los años de gobierno del presidente Aznar se produce un acercamiento a Washington, primero con Clinton y sobre todo con el presidente Bush, que va más allá de Irak, el elemento principal de ese acercamiento es la guerra contra el terrorismo. Estados Unidos, igual que en la transición, no se implica en el terrorismo de ETA, en tanto en cuanto ETA no atenta contra intereses norteamericanos, lo que quiere es una transición estable en España, pero no se implica en esa lucha contra el terrorismo, incluso llega a cuestionar el legal. Durante la presidencia de José María Aznar sí que hay una implicación en la lucha contra ETA por parte de Estados Unidos, intensificada evidentemente tras el 11 de septiembre. Con esto a lo que me estoy refiriendo es que en la época del presidente Aznar hay, por un lado, un acercamiento muy notable o una solidez de la alianza con Estados Unidos en cuestiones de defensa y una percepción de Europa donde España tiene que jugar en la primera división. Y de hecho, recuerden, las negociaciones arduas que mantuvo el presidente Aznar para que España estuviese en un lugar prioritario en Europa. Hasta ese momento, la percepción, comparto lo que usted ha comentado, es sí, apoyo de España a la Comunidad Económica Europea, a la Unión Europea, pero siempre que adoptando deliberadamente un rol secundario, sí, o poniéndole nombres, esperando a ver qué dice el tándem franco-alemán para España sumarse a él. Eso sufre un impasse durante el periodo 96-2004. Las cosas son como son. Después se va a volver a esa misma senda con los gobiernos de Rodríguez Zapatero, donde se habla de la importancia de Europa, incluso España. En un gesto de europeísmo da un paso, es un gesto de europeísmo absolutamente que no tuvo ninguna traducción práctica. Recuerden que España es de los primeros países que ratifica la Constitución Europea en el año 2005. Al final esa Constitución la tumban los referendos franceses y holandeses que no la ratifican y no sirve absolutamente para nada. Pero bueno, ha sido, ya digo, un europeísmo que yo justifico mucho, años 70, a principios de los 80, en tanto en cuanto se veía a Europa como un ejemplo de democracia, de lo que se aspiraba, pero después, sinceramente, yo creo que se ha idealizado y esa idealización ha llevado a que España no haya desarrollado un papel mayor en Europa. Ha preferido, esa suerte de quedar a la sombra de lo que digan los dos principales actores del movimiento europeo, Francia y Alemania, salvo, ya digo, los años de gobierno del presidente Aznar, donde se intenta que España, por un lado, esté acercamiento a Washington y, por otro lado, que en Europa esté en la primera división. Y ahí es donde, se atrae a un grupo de países importantes, sobre todo los países del este de Europa. Muchas gracias, Alfredo. Agradezco además la concesión y última pregunta ya antes de pasar a la clausura, a la ponencia de clausura. Muchas gracias y buenas tardes. En principio, agradecer estas dos ponencias que han sido magníficas, como en general, yo diría que todo el Congreso. Tanto que agradecer al CEU como al Foro de Profesores el que nos hayan permitido el lujo de poder estar aquí. Yo querría hacer dos consideraciones. En primer lugar, agradecer a Gorka las citas de dos leyes en concreto que ha nombrado en su exposición, ¿no? Es decir, la primera sería la ley de transparencia, por lo cual el profesor Orduña ha estado trabajando ya muchos años y él habla más bien de que la transparencia se convierta en valor constitucional, lo cual me parece magnífico, ¿no? Por otro lado, la Ley Nacional del Español, de la lengua, lo que va a garantizar o lo que podría garantizar, esa igualdad de derechos de los españoles, aparte de la obligación constitucional de poder hablar en español en cualquier lado. Nosotros estamos trabajando en ambas leyes, pero como propuestas que nacen de la sociedad civil. Después ya los políticos harán aquello que crean conveniente. En ese sentido, muchas gracias. Pero hay una cosa que es en el apartado 10 tuyo, que hablabas de una nueva cultura política, de la necesidad de una cultura política, y me recordaba aquella famosa entrevista de Victoria Prego hace muchos años con José María Martín Patiño, el que hablaba que los partidos políticos habían traicionado el espíritu de la transición. Aquello fue evidente, era una evidencia total y que sigue arrastrándose hasta hoy en día. Yo pienso que esa nueva cultura política en el marco actual de la organización del Estado español, concretamente de la partitocracia que estamos sufriendo, es imposible sin hacer determinados cambios legislativos, a lo mejor hasta constitucionales, no lo sé. Me gustaría saber tu opinión al respecto.
Sí, no sé si hay que hacer cambios legislativos para que haya una nueva cultura política o si hay que impulsar una nueva cultura política a base de no votar a los partidos actuales para a partir de ahí impulsar los cambios legales que España necesita. No sé cuál es el inicio y cuál es el final, ¿no? Pero en todo caso creo que los partidos políticos en general, sin citar a ninguno en concreto, sino a todos, creo que se les debería exigir que no se comporten sobre todo como sectas, ¿no? A ver, siempre han sido un poco secta. O sea, un partido político pues es un partido, no es un entero. Entonces, pues lógicamente tiene una serie de intereses, representan a una parte de los ciudadanos, funcionan con el objetivo de trasladar a los parlamentos las opiniones de sus votantes, etcétera, y tiene cierto sentido parte de su comportamiento. Es entendible. En todas las democracias ocurre, ¿no? Cuando funciona un sistema democrático donde todo se decide a través del voto, pues para conseguir el voto de la gente utilizas todas las artimañas que se te ocurran. Eso es una cosa. Otra cosa es que ya vivamos en una auténtica partitocracia donde los partidos políticos el único objetivo que tienen, más allá de que propongan también modificaciones legales y defender algunas ideas, pero al final da la sensación de que su objetivo único es mantenerse en el poder o tener más votos, ¿no? Especialmente algunos partidos políticos. Entonces, no sé, yo creo que es todo un poco. Cambiar la cultura, que los ciudadanos sean más exigentes, que los jóvenes aprendan lo que es el civismo, la educación política, la cultura política, y a partir de ahí ir dando pasos hacia adelante, un poco para obligar a los partidos políticos a que se comporten de otra manera. Entonces, no sé si es primero cambiar la cultura política para cambiar las leyes o si hay que modificar leyes concretas para obligar a los partidos políticos a comportarse de otra determinada manera. Seguramente una combinación de las dos ideas. Bueno, pues muchas gracias, Gorka, y muchas gracias también, Alfredo. Damos entonces por concluida esta mesa y vamos a pasar directamente a la ponencia de clausura con Maite, no sin antes dar un fuerte aplauso a Alfredo y a Gorka.